A diario todos hablamos de economía, aún sin saberlo, sin habernos especializado, pero obviamente tenemos que prestarle atención a nuestras propias administraciones personales. Tenemos que seguir un presupuesto, una planificación. Ahora, cuando se trata de entender la economía con una mirada mucho más profesional, más abarcativa, ahí tenemos que apelar a los que saben. Y en ese sentido me da mucho gusto recibir al contador Marcos Soto, es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de UQ Business School. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar contigo y con toda tu importante audiencia. Muchas gracias. Decíamos lo de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y de la UQ Business, y de pronto no todos tenemos por qué saber en detalle cuándo nace la escuela, cuál es el propósito, cuál es el perfil de los estudiantes que apelan a eso. Bueno, en realidad, la Universidad Católica de Uruguay tiene una amplia trayectoria en la formación de grado y también de posgrados Sí, y claro. maestrías, ¿no? De hecho, han sido pioneros en su momento en, por ejemplo, el lanzamiento de una maestría en administración de negocios, lo que se llama el MBA o el MBA Ujú, habitualmente. Eh, pero bueno, después el proyecto tuvo un relanzamiento muy importante en el año 2018, ujú. que ahí se había conformado un equipo con el actual ministro Omar Omar Paganini. Paganini, claro. El Y mundo cambiaba y teníamos que cambiar nosotros también. exactamente. Liderado siempre, por supuesto, por el rector de la universidad, que es Julio César Fernández. Y bueno, y ahí me integro a ese equipo. Y bueno, en marzo del 2020, Omar es designado ministro y el rector confía ese cargo en mí. Y de ese momento estamos liderando este proyecto que tiene eh, amplias ambiciones y objetivos muy claros. Ujú, Uno es, bueno, formar líderes en Uruguay, líderes de organizaciones, líderes de empresas con propósito. Esto que quiere decir que más allá de trabajar y formar en habilidades técnicas, en conocimiento, también hay que trabajar mucho en habilidades interpersonales, en la forma en que nos ujú. comunicamos, en la forma en que trabajamos en equipo. No solo el por qué, sino el para qué. Exactamente. Y muchísimo el trabajo introspectivo, el conocernos, en el trabajar o ejercitar las pausas para entender la cosmovisión y cómo ha cambiado el mundo de cada uno y Ajá. luego para entender cómo viene cambiando el mundo. Por eso cuando Es hablamos humanizar entonces un poco el... es humanizar la gestión de las empresas, es humanizar la gestión de las organizaciones sin descuidar en absoluto la solidez académica y la rigurosidad. Ujú. Somos una universidad, somos una escuela de negocios que está acreditada por acreditadoras internacionales y esto marca que tenemos que cuidar muchísimo, velar muchísimo por esa rigurosidad académica, pero sin descuidar nuestra esencia. No Ujú. solo no descuidarla, sino que fortalecer nuestra esencia, que es una esencia profundamente humana. Entonces es un gran desafío que tenemos. Por eso siempre digo que es mucho más que un máster en administración de empresas, el MBA, o el máster in management, que fue algo que hemos diseñado y lanzado para recién graduados. Esto de cortar con esa cultura de que en Uruguay se hace un máster cuando uno tiene 30 o 40 años. No, no. Egresás con 22, 23 años, Claro, ya puedes claro, hacer un máster claro. donde te empezás a especializar y empezás a entender cómo funcionan las organizaciones y cómo funcionan las empresas. Ujú. Sí, y me parece que también un enorme atributo que tiene la Católica desde siempre es un muy fuerte vínculo internacional. Por lo tanto, estás aprendiendo en Montevideo de pronto, o bueno, en algunas de las sedes de la UCU aquí en Uruguay, pero muy conectado con el mundo y me parece que eso es relevante también. Exacto, tenemos una red muy potente de Ujú, escuelas de negocios, la llamada IAJBS, que es una red bueno, que busca de algún modo, primero, compartir ujú, experiencias, compartir profesores y también compartir principios y estarnos repensando todo el tiempo esto totalmente. de hacia dónde va la gestión responsable en las empresas. Bien. ¿Qué pasa con la economía uruguaya? Dando vuelta a la página de forma De forma violenta. violenta. En tu introducción, Daniel, comentabas que, bueno, que todas las personas tenemos el deber de algún modo ir gestionando nuestro día a día, ¿no? Y ojalá lo hagamos, ojalá lo hagamos. Pero una de las cosas que vemos también en nuestras clases, en nuestra escuela de negocios, es que todas las familias, todos los agentes terminamos tomando decisiones no tan planificadas, sino tan racionales, ¿no? Y estamos en el almacén o en el Mucho supermercado y emocional mucho ahí. emocional, ¿no? Entonces, ojalá esa reducción de sesgos que tenemos, que esos impulsos emocionales, eh, ojalá pudiéramos de algún modo mitigarlos Claro.
mayor formación en Pero finanzas personales. claro, ¿no? fíjate una cosa, Marcos, y ya vamos a ir al detalle de la pregunta, pero efectivamente, en las familias a veces nos movemos mucho por lo emocional. ¿Y por qué no pensar que eso le pasa al gobierno? Porque a veces se dice, a escala todo sucede, ¿no? Y lo que le pasa al gobierno es decir, cuánto me entra y cuánto sale, voy a tener que tener un equilibrio. Lo emocional predomina, por ejemplo, cuando se dice la época electoral, ¿eh? Y To- decisiones que son muy políticas Ujú. también. No, totalmente. Y eso es un gran punto. No hay que descuidar jamás que los equipos de gobierno son equipos conformados por personas. Claro. Y las personas nos comportamos. Entonces, y nos comportamos de forma esencialmente no racional. Ujú. Ahí hay Somos aspiraciones, ambición, legítimo, ¿no? Pero legítimas, hay que dar la cara, hay que conversar con la gente y bueno, y son tensiones que hay que ir administrando. Y no siempre lo racional ocupa el primer plano. Por eso es muy difícil luego exigir a terceros, en este caso a gobernantes, que sean hiperracionales cuando no lo somos en casa, ¿no? ujú. Hay que entender ese comportamiento humano. La economía uruguaya. La economía uruguaya presenta luces y sombras, ¿no? Como toda gestión y como todo recorrido. Recientemente hemos tenido los datos de las cuentas nacionales y cómo ha ido el Producto Interno Bruto. La caída fue fuerte ahí. La caída fue fuerte, fue del 2,5% interanual, esto es comparado con lo que había ocurrido en la primera mitad del año pasado. Y bueno, ¿era esperado? Y en parte sí era esperado, ¿no? Tenemos algunos datos muy concretos y por el perfil productivo que tiene el Uruguay, que un déficit hídrico, una sequía como tuvimos y como atravesamos y como que recién estamos saliendo, iba a tener un impacto. Y ya había algunas estimaciones de organismos públicos, por ejemplo, vinculados al Ministerio de Ganadería, como es la OPIPA, que es la oficina allí, Ujú. ya estimaban que el impacto podía ser estas características. Estamos hablando de una caída muy potente del PIB sectorial, Claro. del PIB agropecuario, de la Ujú. producción agropecuaria, que está en el torno del 27%. Y bueno, una actividad tan central en la economía uruguaya como es la producción agropecuaria, que caiga y caiga con fuerza, obviamente arrastra a toda la actividad. De hecho, esa caída del 2,5%, 2,1 puntos porcentuales son explicadas por la caída del sector agropecuario, Ujú. para entender la magnitud de lo que Claro, estamos hablando, sí, ¿no? no recuerdo la frase exactamente, pero tiene que ver con esa asociación. Si al campo le va bien, a todos nos va bien. Si al campo le va mal, bueno, en definitiva, todos vamos a sufrir esas consecuencias. Parece ser el escenario que está planteado hoy. Sí, eso cuando miramos, como bien planteabas, Daniel, la macro, ¿no? Es decir, luego tenemos el día a día que van planteando distintas realidades. También tenemos otros sectores que también tenemos algunos puntos de preocupación, el caso de la construcción que cae, más allá de las cantidad de obras que estamos viendo, tanto en Punta del Este como en Montevideo y Ujú. otras zonas geográficas del país. Claro, el haber terminado obras, Lo de UPM, sin por dudas, ejemplo, ¿no? Obras de impactó, claro. infraestructura que van a ser emblemáticas Ujú. y por su porte y por su materialidad, bueno, haber terminado esas obras obviamente genera un impacto negativo en el sector. Entonces tenemos algunos focos allí también de preocupación de cómo logramos Ujú. sustituir esos niveles De de actividad, claro. actividad Ahora, Marco, cuando sí, caen de esta forma, ¿no? bien, ahora vamos a ir como a los escenarios posibles, de acuerdo a la información que manejan ustedes. De cualquier manera, también hay algunas cuestiones que no escapan al análisis de nadie, sea en el asado del domingo o en los lugares donde se toman decisiones. Y es esta sangría que representa Argentina, ¿no? Un consumo uruguayo instalado tan fuertemente, como pocas veces en la historia, tan fuertemente allí en Argentina. Lo que se gasta ahí no se gasta acá, con las consecuencias que todos conocemos. Está bien eso de la platita dulce, que nos permite darnos algunos gustos. Creo que Ujú. no hay uruguayo que no haya ido, me parece, a disfrutar de esa plata dulce. Digo, la generalización de que todos los uruguayos fueron parece bastante, digamos, injusta porque hay sectores que la están pasando muy mal, pero en definitiva un gran número de uruguayos, esa clase media predominante, cruzó el charco, gastó ahí, nos quitó consumo acá. El asunto es, ¿qué se hace con esa variable que parece tan inabarcable en la toma de decisiones domésticas, ¿no? Bien, para empezar, recordar que la fuga de consumo que estamos teniendo
Primero, que es histórica. Segundo, que no se refleja en las cuentas del PIB que acabamos de ver. Si uno repasa el consumo de los hogares, no cae, justamente porque los hogares siguen consumiendo. No consumen en Uruguay, pero están consumiendo. Claro. Entonces, en realidad el impacto no se ve reflejado Ujú. en eso que estamos comentando. Pero indudablemente que estas diferencias cambiarias, esta diferencia del tipo de cambio real que estamos teniendo con Argentina, este abaratamiento coyuntural que estamos teniendo con la República Argentina, indudablemente es muy seductor. Y bueno, y viajar de forma accesible para lo que es hoy el medio, ¿no? El uruguayo medio, y consumir allí, bueno, de vuelta, es seductor, pero Ujú. tiene muchos impactos en la interna. Entre ellos, por supuesto, menor recaudación, porque recordemos que la ADGI o la recaudación de la ADGI en Uruguay está basada en los impuestos al consumo. Claro. Básicamente el IVA, que representa casi el 50% de lo que recauda la DGI. Entonces, si no se consume en Uruguay y se consume en el exterior, ese IVA no se percibe. Además, si no se consume en Uruguay, los locales, los comercios en Uruguay dejan de vender, ven Ujú. mermada su actividad y por tanto es posible que alguno tenga que reducir su personal, incluso hasta cerrar sus puertas. Claro. Por tanto, esto de ir a consumir en Argentina, si bien es seductor y muchos ya lo hemos hecho, Ujú. La platita dulce puede terminar con un momento amargo para el país en su exacto, no conjunto, es muy ¿no? saludable. Ujú. Pero también, Daniel, es una variable que no administramos. Claro. Entonces, no tenemos hoy a ciencia cierta y con miradas de corto y mediano plazo una solución a este problema. Argentina va a continuar barata y va a continuar barata por un tiempo importante, más allá de lo que pase con Con las las elecciones. elecciones. Ujú. Hay una gran diferencia de precios relativos en la Claro. materia. Y ahí tenemos el estudio que realizan, bueno, la propia universidad del campus de Salto, que indica que en promedio Concordia está a la mitad de precio de lo que está en Salto. En promedio, Sí, hay sí. productos que están mucho menos de la mitad. Claro. Entonces, Sí, pero además se terminó aquello de ir a comprar simplemente productos de consumo bastante conocidos. Hay gente que está haciendo consultas con especialistas médicos, ¿no? es interesante ese punto porque uno de los grandes ejemplos que siempre se da en clase para graficar, para figurar lo que es, por ejemplo, la inflación no transable, Claro. es la peluquería. O sea, bueno, Exacto. la peluquería en realidad se mueve, o los precios de la peluquería, del peluquero, se mueven por lógicas locales, Ujú. ¿no? Porque yo no puedo importar al peluquero, ¿no? O no me puedo cortar el pelo por internet, por ahora al menos. Sí, por ahora. Entonces, siempre se dice que el servicio de peluquería es no transable, o sea, no está contaminado por lo que pasa en el resto del mundo. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo uruguayos aprovechan el viajecito o aprovechan la cruzada de frontera para cortarse el pelo o atenderse con el odontólogo. En fin, típicos servicios que eran no transables, que tenían lógicas locales y ahora pasan a estar contaminados por lo que también está pasando en Argentina. Y esto indudablemente termina por tener sus consecuencias a Desde nivel, luego, sí, a sí, nivel local. hay gente que la está pasando muy, muy mal en el litoral sobre todo. Y ojo, Daniel, Sí. que esto también va a tener consecuencias en la temporada turística del próximo año, A ¿no? Es eso decir, quería del ir, del a eso próximo quería ir. verano. Claro, a eso quería ir, porque en definitiva, bueno, como tú mencionabas, hay variables que no se pueden administrar localmente, no hay ningún instrumento que permita mejorar la diferencia cambiaria con la República Argentina, pero sí estamos avisorando que se viene una temporada, ¿no? Y estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos transitando el último tramo de septiembre, de repente vamos a estar todos ya imaginando cómo va a ser la futura temporada. ¿Y ahí qué? Y ahí vamos a tener problemas porque Uruguay está caro. Uruguay está caro no solo para Argentina, también está caro para los brasileros. En fin, eh, no hay que ser fatalistas. Siempre digo que hay un piso todavía no declarado o no estimado de que siempre vienen, ¿no? La Porque fidelidad. la fidelidad, porque tienen sus inmuebles en Uruguay, porque les gusta la tranquilidad y porque son sectores muy pudientes, tanto de Argentina o de Brasil, que la diferencia de hace la precios diferencia. no les hace mella. Entonces, igual vienen buscando también esa tranquilidad, esa seguridad, pero también ese número que te da la masividad o la masificación del turismo, ese sí le pega porque es un turismo más de clase media y que se la va a pensar mucho antes de salir de Argentina, Ujú. porque Argentina está barata, entonces el resto del mundo está muy caro para los argentinos y Uruguay está extremadamente caro para los argentinos. Entonces,
cuando hablamos de la próxima temporada turística, bueno, ahí tenemos una gran luz roja de atención y de tensión, porque bueno, el sector turístico... La masa es la que te mueve la aguja, efectivamente. Exacto, y el ¿no? sector turístico viene muy golpeado desde la pandemia. Recordemos que fue uno de los sectores más golpeados y más castigados por la pandemia y las fronteras cerradas. Y ahora se encuentra con este escenario también de encarecimiento relativo que pone un signo de interrogación sobre su actividad. Bien, en el cierre, Marcos, me imagino cuando llegas a un asado con amigos o familias, la primera pregunta debe ser el precio del dólar, ¿no? Te deben decir, che, Marcos, y así como viene la mano, ¿a cuánto voy a pagar el dólar a fin de año o bueno, a principios del próximo año? Y la verdad que ahí corresponde hacerte la pregunta porque tenemos un problema allí de atraso cambiario. De hecho, no sé si te llamó la atención la crudeza o la firmeza del discurso del presidente de la Asociación Rural reclamando por la competitividad, por el atraso cambiario. Él entiende además que allí el frente fiscal es el que está comprometiendo esta situación interna, por ejemplo. Dice, creo que mencionaba, la razón del atraso cambiario obedece al déficit fiscal. O sea, hay allí un tirón de orejas o una pasada de facturas. ¿Cómo puede evolucionar el tipo de cambio? De vuelta, desde que Uruguay tiene libre mercado, libre flotación del dólar, también es una variable que el gobierno no administra, ¿no? Y en definitiva, y está bien que pase, ¿no? Está bien que así sea. Ahora, es verdad que hay mecanismos o instrumentos de política que terminan incidiendo. O sea, si bien no es un precio administrado, hay determinadas medidas o determinadas políticas que inciden sobre el precio del dólar. Tener una moneda fuerte es saludable. Es decir, ¿quién no quisiera tener una moneda fuerte, no? ¿Por qué? Porque en realidad han entrado muchos dólares al Uruguay y eso ha ocasionado que el peso se revalorice y se fortalezca. Y cuando uno viaja, por ejemplo, a los países nórdicos, etcétera, y cuando ve que tienen su moneda fuerte, esto es un síntoma de desarrollo. Yo quiero estar en este club, decís. Claro. Ahora, cuando los fundamentos todavía del desarrollo no están consensuados o no están de algún modo capitalizados, tenemos estos problemas de competitividad fuerte. Y en particular, si bien han entrado muchos dólares a la economía, sobre todo el año pasado, vinculado a lo que son las exportaciones y a la inversión, dos fenómenos saludables, también hay que entender que, bueno, que la política antiinflacionaria, y creo que ahí quiero entender lo que plantea la ARU, la inflación como una consecuencia y como una consecuencia del déficit fiscal. Sí. Entonces, bueno, el gobierno frente al déficit fiscal y a la generación de inflación lo que hace es intentar atacar la inflación a través de tasas agresivas de interés en pesos, que son las tasas de referencia del Banco Central. Bueno, ha generado un estímulo o un incentivo para que los agentes que tienen exceso de pesos, que tienen la suerte de tener exceso de pesos porque sus actividades les han permitido, tanto familias como empresas, tener excedentes en pesos, ahorros. Históricamente en Uruguay y culturalmente en Uruguay, ¿qué hacíamos? Si te sobran unos pesos, los metes en dólares. Los compras en dólares. Claro. Ahora, si tienes un incentivo de que no solo el dólar no te rinde nada, y aparte tenés dudas de cómo va a evolucionar el peso, y aparte tenés instrumentos de acceso rápido hoy en que las empresas o familias pueden acceder a invertir en pesos y tener retornos del 10%. Me refugio ahí. Me refugio ahí. Entonces ni siquiera paso por el tipo de cambio. Entonces le han quitado presión a la demanda de dólares en Uruguay, sobre todo aquellos que atesoraban y que invertían en dólares, y se han vuelto y se han volcado a invertir en pesos. ¿Por qué? Porque la tasa es atractiva y la tasa es jugosa. Si la tasa empieza a mermar porque ha mermado la inflación, que es lo esperable, ¿no? Que la tasa continúe su trayectoria descendente, podemos esperar que empiece a ser indiferente invertir en pesos y en dólares, y algunos agentes empiecen a modificar sus portafolios y empiecen de vuelta a atesorar en parte en dólares para hacer un mix de sus canastas. Y ahí podremos tonificar un poco el tipo de cambio. Pero de vuelta, no es fácil. Uruguay el año pasado fue a contrapelo de lo que pasó en el mundo. Este año se debilitó un poco el dólar, pero estamos arrastrando un problema del año pasado. Muchas gracias, Marcos. Por favor, hasta pronto y a las órdenes. El contador Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, estuvo con nosotros.